El metal no canta por sí solo. Necesita manos que sepan golpearlo, fuego que sepa domarlo y sangre que lo consagre. En la penumbra de un bosque húmedo, rodeado de piedras sagradas y símbolos tallados en cortezas, un herrero celta trabaja desnudo de cintura para arriba, cubierto de ceniza, sudor y marcas rituales. No es un simple artesano, es un mediador entre el mundo de los hombres y el mundo de los dioses. Cada golpe de su martillo sobre la hoja incandescente es un rezo. Cada chispa que salta del yunque es un suspiro divino. Porque entre los celtas, el arma no era un objeto, era un espíritu encarnado, una extensión del guerrero, pero también un canal hacia lo invisible. Y no se empuñaba a la ligera. Las hachas que partían cráneos no eran simples herramientas de guerra, sino instrumentos sagrados. Las espadas que cortaban el aire en plena batalla tenían nombres, memorias e incluso voluntades propias. Hoy vamos a adentrarnos en un mundo en el que la guerra no era solo destrucción, sino comunión. Un mundo donde cada hoja afilada tenía un alma. Donde matar no era un acto brutal, sino una forma de diálogo con las fuerzas invisibles. Este no es un documental sobre armas, es un viaje hacia el corazón palpitante del espíritu celta, allí donde hierro, hueso y magia se funden. Prepárate para conocer los secretos más oscuros y sagrados de los guerreros que enfrentaron imperios con herramientas forjadas en la frontera entre este mundo y el otro. Todo comenzaba con la tierra. Para los celtas, el hierro no era simplemente un recurso, era un regalo del subsuelo, un fragmento del cuerpo de la madre tierra, extraído con respeto y temor. Las minas no eran solo túneles, eran úteros sagrados. Sacar mineral de ellas no era minería. Era un acto casi sacrílego que debía hacerse bajo ritos específicos, con ofrendas, cánticos y a veces sacrificios. El mineral no podía tocarse con manos impuras. El herrero, figura casi chamánica en su tribu, debía purificarse con agua de manantial, ayunar y cubrir su cuerpo con símbolos trazados en barro y ceniza antes de comenzar la transformación. Al encender el fuego, se invocaban los espíritus del calor y del metal. El fuelle, movido lentamente al principio, parecía respirar como una bestia dormida. Cuando el hierro era puesto al rojo vivo, se le hablaba en susurros. Los golpes del martillo no eran aleatorios, seguían un ritmo ancestral, aprendido de generaciones pasadas. En cada martillazo se cantaba una sílaba de antiguos himnos guerreros. Era un proceso largo, casi ceremonial. La hoja debía ser templada con agua recogida de ríos sagrados, o en ocasiones, con la sangre de un animal recién sacrificado. Se creía que así el arma absorbía fuerza vital. No era raro que el herrero le diera un nombre al arma antes incluso de terminarla, como si ya conociera su destino, porque para los celtas, una espada nacía con propósito, y esa alma de fuego y metal, forjada en la oscuridad, era tanto un arma como una criatura viviente. Cuando una espada celta era terminada, no se entregaba de inmediato. Primero debía ser consagrada, y la consagración no era un mero acto simbólico, sino una ceremonia profunda, sangrienta y cargada de poder. Se reunían los druidas, los bardos, los ancianos de la tribu. Se encendía una hoguera ritual en el centro de un claro, y la hoja era colocada sobre piedras marcadas con espirales ancestrales. El guerrero que la recibiría debía permanecer en silencio, de pie, con los ojos cerrados, mientras los cánticos de los druidas envolvían la atmósfera. Luego venía la sangre. Podía ser de un animal, un toro, un jabalí, derramada lentamente sobre la hoja como si la estuviera bebiendo. O, en ocasiones más oscuras, se ofrecía sangre humana, prisioneros de guerra o traidores, sacrificados no como castigo, sino como ofrenda. No era crueldad, era creencia. Se pensaba que, al absorber la sangre,
la espada se despertaba, que su alma emergía, y que recordaría ese momento cada vez que volviera a saborear muerte en el combate. Después, se marcaban símbolos con tinta y ceniza sobre el filo, runas de protección, de furia, de vínculo espiritual. Algunos guerreros incluso se cortaban con la hoja para sellar el pacto, dejando que su propia sangre fuera la primera. Desde ese instante, el arma ya no era una espada, era su espada, un talismán de guerra, un espíritu guardián, algo que no podía ser tocado por cualquiera, porque poseerla era cargar no solo con su filo, sino con el eco de los muertos que la habían bendecido. Para un guerrero celta, empuñar un arma no era simplemente sostener un objeto frío y pesado. Era invocar un espíritu que lo acompañaría en cada batalla, en cada herida, en cada muerte. Las armas tenían nombres, leyendas, historias propias, transmitidas de generación en generación como reliquias vivas. No existía un simple cuchillo o hacha. Existía la hacha de Bran, la espada de Luke, cada una con su carácter, su temperamento, casi como un animal salvaje. Se creía que el arma podía influir en el destino de su portador y que era capaz de protegerlo, guiarlo o incluso castigarlo si se usaba sin respeto. Los bardos cantaban sobre espadas que lloraban sangre cuando eran traicionadas, hachas que sangraban cuando eran blandidas por manos cobardes. En las noches antes de la batalla, los guerreros hablaban a sus armas, como si fueran compañeros vivos. Les pedían fuerza, resistencia, furia. Los rituales incluían ofrecimientos a los dioses, para que el alma del arma permaneciera siempre en armonía con el alma del guerrero. Y no era solo espiritualidad, también era psicología. El vínculo entre guerrero y arma aumentaba la confianza, transformando el miedo en valor feroz. Una espada que se sentía viva podía hacer que su portador sintiera que él mismo estaba poseído por una fuerza sobrenatural. Así, el arma se convertía en una extensión del cuerpo y del espíritu, un arma tanto física como mística, un símbolo tangible del poder ancestral que definía a los celtas en la guerra y en la vida. Entre todas las armas de los celtas, las hachas tenían un lugar especial, no solo como instrumentos de combate, sino también como herramientas sagradas para los rituales de sacrificio. No eran simples hachas, sino objetos imbuidos de significado profundo, forjados con una mezcla de misterio, respeto y temor. La hoja, cuidadosamente tallada y pulida, estaba diseñada para cortar no solo carne, sino también el vínculo entre el mundo material y el espiritual. En los santuarios, bajo la luz parpadeante de las hogueras, las hachas eran usadas para ofrecer a los dioses sangre fresca, símbolo de vida y renovación. Estas ceremonias, lejos de ser actos bárbaros, eran manifestaciones de fe, de un pacto antiguo entre hombre y divinidad. Se creía que el sacrificio con el hacha purificaba la tierra, aseguraba la prosperidad de la tribu y atraía la protección de los ancestros. Además, las hachas que habían sido usadas en estos ritos adquirían un aura especial. Se decía que estaban bendecidas, que su filo nunca se embotaba y que podían cortar no solo la carne, sino también las fuerzas oscuras que amenazaban a la comunidad. Por eso, algunos guerreros elegían portar estas hachas rituales en batalla, confiando en su poder sobrenatural, tanto como en su filo mortal. La línea entre lo sagrado y lo profano se difuminaba, y el hacha se convertía en símbolo de vida, muerte y renacimiento, un testimonio del profundo vínculo entre los celtas y sus creencias ancestrales. Las espadas celtas no eran simplemente armas, eran el corazón de un guerrero, el reflejo de su alma y la manifestación tangible de su destino. Cada hoja era forjada con meticulosa devoción, pero su poder real venía de los rituales que la enlazaban con el mundo espiritual. Se creía que dentro del acero residía un espíritu antiguo, un alma guerrera que compartía la fuerza, la furia y la nobleza de su portador.
Estas espadas tenían nombres sagrados, transmitidos de generación en generación, y se decía que escogían a su dueño, resonando con la energía de aquel que estaba destinado a blandirlas. Durante las ceremonias, la espada era bendecida por los druidas y se le otorgaban runas protectoras para invocar a los dioses y guardianes invisibles. Los guerreros consideraban que, al empuñar su espada, no solo sostenían un arma, sino un vínculo viviente con sus ancestros y con las fuerzas cósmicas que guiaban la guerra y el honor. En batalla, el guerrero sentía que la espada lo protegía, lo fortalecía, y que en los momentos de mayor peligro, el alma de la espada despertaba para defenderlo. Era un pacto sagrado, un acuerdo silencioso entre hombre y metal, entre mortal y divino. Así, las espadas con alma no solo cortaban enemigos, cortaban la línea que separa lo terrenal de lo divino, haciendo que cada batalla fuera también una ceremonia de poder y destino. Las armas secretas de los celtas no solo eran herramientas de guerra, sino símbolos vivientes de una cultura que unía el poder físico con el espíritu ancestral. Hachas de sangre, espadas con alma, rituales sagrados. Todo formaba parte de un lenguaje místico, donde la guerra era también un acto de fe y conexión con lo divino. Aunque el tiempo haya borrado muchas de esas costumbres, el eco de esa fuerza indomable sigue vivo en cada leyenda, en cada grieta del acero y en el recuerdo de aquellos guerreros que no solo luchaban con armas, sino con el alma misma. Así, el verdadero poder de los celtas reside en la magia que supieron fundir entre la muerte y la vida, entre lo mortal y lo eterno.